Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieran acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. Bueno, no hay duda de que... Oscar quería hablar. Dale, Oscar. Sí, quería decir algo Sí, sobre este cuento de piedad. Eh, mm, Primero, felicitar pues a los dos ex empleados públicos que están en el taller y que están trayendo estos textos para mostrar esa vida gris tan horrible que hay detrás de esos edificios. Desde puntos de vista tan diferentes, que es lo interesante, ¿cierto? Ya eh, Julio César se lanzó con su diatriba contra la corrupción y Piedad se lanza aquí a construir estos personajes que me parece lo importante es que es un cuento de personajes, o sea, está construyendo dos personajes, dos empleados públicos que, como dijo nuestro compañero, tienen su guardado. Entonces, es otro punto de vista muy importante y que sea de una mujer en esta época de Me Too, hacer esas acciones tan violentas también es muy interesante y tema de discusión. Yo creo que el cuento hay que corregirle mucho, yo creo que, o sea, tiene un material muy bueno para trabajar, tiene un material muy bueno para trabajar que está entre dos cosas. Uno, se despeluca y se concentra en un cuento, mermándole tanto diálogo, mermándole algunas historias del pasado, concentrando algunas historias del pasado y concentrándose en ese presente. O se mete en construir un texto más largo, ¿cierto? Un texto más largo, más lento, donde los personajes vayan creciendo y terminen por lo que llamaron esa explosión final que es muy cinematográfica y muy violenta. Entonces tiene esas dos tareas. También tiene la tarea de pulir mucho. Los diálogos, yo creo que el mejor ejemplo de diálogos son los diálogos de Rulfo. Sería bueno volver a ellos y no caer en diálogos repetitivos. O sea, hay que revisar, uno casi no revisa los diálogos, tiene que revisar los diálogos de que, bueno, esto ya lo dije, esta idea ya está, entonces pulir mucho de eso. Pero yo pues la quiero felicitar por el trabajo. Otra cosa es que está creciendo en su parte como de qué, como esa parte erótica que ella está trabajando, pues es muy interesante y yo creo que la está desarrollando cada vez más. Entonces, para adelante y que siga trabajando así como va. bueno, compañeros, yo quiero pues también decir algunas cosas sobre el cuento. Yo estoy de acuerdo en el crecimiento de Piedad y eso me alegra muchísimo, sobre todo que tiene esa virtud de asumir, digamos, la narración de, del erotismo y de la vida, pues, erótica de una mujer. Me parece que es un ejemplo de cómo se debe asumir, sin tapujos, sin no sé, sin prevenciones, como un escritor o como una escritora. Me parece que nos da un ejemplo de cómo hacerlo. Este cuento, yo creo que tiene unas ideas muy interesantes que ya las han relatado. Esa vida de los empleados públicos, cómo ve una mujer a sus jefes,
y el desdoblamiento de uno de sus jefes, entrar a la intimidad de un jefe y encontrar que es un hombre frágil, que, pues, que tiene su guardado, como dice Marcos. Eso no es para estigmatizarlo ni nada, sino simplemente es una revelación que me parece que hace parte de la buena literatura. Yo que creo es que este cuento tiene un problema grave y es un problema de lenguaje. Yo creo que el problema de las ideas está resuelto, el problema de los personajes está resuelto, pero el cuento se quiebra por el lenguaje. Me parece que tiene un tratamiento un lenguaje de lugar común, que no puede, que me atrevo a decirle a Piedad todo esto es por la fortaleza que tiene en los otros aspectos y que merece este cuento que se le trate así. Mire que tenía el vestido de tafetán rojo que cae, o sea, tengo aquí un pasado y tengo un presente, que cae vaporoso sobre los muslos. Sin mirar a ninguno se despidió ahí mismo. No sé qué, miren esto qué significa sin mirar a ninguno. O sea, mirar a ninguno es mirar a nadie, o sea, no mirar. Y no mirar es mirar a alguien. O sea, es una negación de negación. Me hizo poner la silla al lado de la suya, justo delante de su escritorio, y me la mostró en YouTube. Se presta para una mala interpretación. ¿Qué te mostró en YouTube? No sabemos. Me imagino que debe ser Aura López. Debe ser Aurita López, pero Juan, ya, Mal pensado. además, Juan, pero además de eso, según la temporalidad, no existía YouTube en la época en lo que estaría diciendo. Puede ser, sí, tiene razón. Pues no había visto eso, pero sí, ese tipo de concordancias, pues, de la época hay que mirarla. Ver al gentleman tirado sobre un muro sin reparar en el polvo o la suciedad, ignorando a quienes lo distinguían. Yo creo que la palabra no debe ser distinguían porque este es un lenguaje muy, digamos, del ámbito en el que se está moviendo el cuento. Lo reconocían más bien. Cuando alguien dice, este me distingue, es porque este me reconoce, pero la gente dice me distingue, pero en unos ámbitos sociales diferentes a este. En Oriente. Sí, en los pueblos dicen así. Una vez intentó explicarme jurídicamente por qué. Bueno, mira que aquí es donde empiezo yo a ver que cuando entra ya digamos en la parte erótica hay un lenguaje que no... Estos diálogos hay que editarlos, hay que quitarle muchas intervenciones, muchas entradas. Yo creo que de estas 7, 8 entradas que hay, deben quedar la mitad o menos. Parecías una diosa. Esto no está bien. O sea, no digas así, Piedad. Ya tú no tienes que decir así. Está bien que hablas de la música de plancha y todo, pero esto no tiene por qué aparecer en tu cuento. Parecías una diosa en medio de tanto zapato para añadir. Por lugar común, Juan. Por lugar común. Es que Sí. Lugar común es una cosa que hay que entender. Lugar común es algo que ya lo ha dicho mucha gente, entonces no tiene por qué estar en un cuento, porque el cuento entonces no tiene sentido, porque ya está dicho. La ilusión del escritor es decir las cosas de una manera singular, de una manera distinta. Lo mismo, pero de una manera distinta, que suene original, aunque no lo sea, pero ese es el oficio nuestro, hacer aparecer las palabras como si fueran nuevas. Mientras servía el licor, pues hay como una asepsia para decir, mientras nos servíamos el trago o algo, pero él, ella, esto es una manía mía. Yo detesto estas cosas, estos slash,
cuando le ¿Cuál? mandan una carta, señor, y entre paréntesis, señor, una A, pues como hay que tomarse el trabajo de decir esta frase, estas palabras, él, ella, tienes que explicarlo de otra manera, en tu forma. Esto es de oficina, así no se escribe. Y esta frase, de repente sentí su soledad, fue como una revelación implacable. Son adjetivos que pesan demasiado. Es que yo lo que quiero hacerte caer en cuenta, Piedad, es que la belleza de la historia, de los personajes que has creado y que todos te estamos elogiando, no puedes, tienes que dotarlos de un lenguaje diferente. El silencio llenó la sala. No, eso esto lo dicen, yo veo mucho en los noticieros, en las personas que hacen los guiones para los presentadores, dicen, y la fantasía se tomó el salón, el silencio se llenó la sala. No, perdón que lo diga así, pero quiero tranquilo. Quiero que lo sientas duro, quiero que lo sientas duro. Llénala del alma de los poetas y riégala al viento. Esas son las cosas que no puedes decir. Ese hastío güero que yo destronaría. También se podría malinterpretar, Juan. Quiero que lo sientas duro. Pero más que aquí no hay niños. ¿Aislado del anterior cuento o qué? Ay, no. Oye, Catalina. En síntesis, Piedad, yo te quiero felicitar por esa imaginación y por ese mundo que creaste. Pero ese mundo se te va a derrumbar si no lo afinas. Y pues, ya has hecho unos cuentos que son memorables. Este no me parece todavía memorable. Creo que es uno de esos cuentos que uno quisiera que se afinara bien, porque es que yo oí los comentarios de los compañeros y me alegró muchísimo que se sintieran tan identificados con esta forma de narrar, pero de verdad que merece un lenguaje diferente. La única objeción que hago es el lenguaje, y eso lo puedes lograr. Eso es cogerlo, volverlo a hacer, mirar cada una de las cosas, cuestionarte. Si así se dice, ¿dónde oí yo esta frase? No, entonces no la vuelvo a decir. Hay que decirla de otra manera distinta. Bueno. Listo. Piedad. No. A ver, tengo... Dale, que te estamos oyendo. ¿Sí me escuchas? Sí. Yo pensé que tenía el micrófono apagado. No, quería agradecerles pues mucho las intervenciones. Tenía dudas también con el tema del tiempo porque sentía ahí como confusiones y ahí vi que realmente sí quedan. Yo tenía mucho miedo con esa escena final porque yo les digo que yo no sé eso de dónde salió. Ahí sí hay una cosita, no olvides algo que dijo Marcos que me parece que tiene sentido. Puede que estas divisiones de párrafos no sean suficientes para justificar los cambios de los flash hacia el pasado. Sí. Piénsalo a ver si de pronto lo puedes resolver de otra manera. No, y también las imprecisiones con respecto al taxi, bueno, con varios detallitos que yo lo quiero los anacronismos, mejorar, o sea, sí. Entonces, más bien, no le voy a ubicar cosas espaciales, sino que se suene que ella está ahí en el presente, en el escenario, como ya lo dijeron los chicos, y lo vio y tal vez empieza como a recordar esa historia que tuvieron. Que realmente la historia es de una persona que fue funcionaria pública y quiere describir ese mundo del servidor público y ese hombre que está atormentado por esa doble vida, ve en ella que todavía está tan joven, que tiene esa voz como más hermosa que la de Aura López, que se vaya como detrás de esa voz del arte para que tenga la posibilidad de vivir tal vez otra vida como él no la tuvo, ¿cierto? O él no tuvo la valentía. Eso era todo lo que quería como del cuento, sino que cuando lo estaba escribiendo, esa escena, yo no sé qué pasó, entonces la voy a mirar porque es interesante, o sea, es como el ego, él le despertó a ella el ego, este es como un imposible, no,
que suele suceder, ¿cierto? Y que tal vez eso fue lo que la erotizó, ahí medio lo dejó como insinuado. Sara hablaba también como de una pregunta con relación como a las mujeres como salvadoras. Pues en la época mía era muy usual que habían, por ejemplo, mujeres que se encontraban con hombres que eran alcohólicos y cada una desde su inconsciente o desde su interior estaba convencida de que ella era capaz de, con el amor, que ese hombre dejara de ser alcohólico, ¿cierto? Puede que las mujeres de hoy en día no tengan esa visión, pero las de mi época era como un lugar común, nos creíamos como las salvadoras, no, este conmigo cambia, el más perro, este cambia conmigo. Entonces era como dejar esa cosita. Pues tenía me daba mucho miedo. Aquí la voz narradora es la de la mujer. ¿Cómo es que se llama? Ya me olvidó. Bueno, es la de la mujer. Entonces siempre estuve como pensando en que no podía pues estar muy Luciana. pendiente de que Luciana, de que esa voz narradora fuera de una mujer joven, pero veo que de todas maneras pues ahí hay que revisarla más y depurarla. Sí, eso es una muy buena observación. Yo les agradezco mucho. Juan. Una Sí, pregunta. Blanca primero. Y Sí, luego Alex. yo pienso que para no perder de vista que lo central es el señor S, a mí me parece que esa relación erótica es muy bella, hay que bregar a mantenerla, pero si él se muestra su femenino y se disfraza o se viste como Luciana, podría ser que él tuviera la iniciativa de que Luciana se acercara eróticamente a él, pero a él mujer, no a él hombre. O sea, que buscara que Luciana, y ahí lo que hay es como una relación lesbiana, pues, o una relación de dos mujeres, en el sentido de que él, como mujer, está buscando también que Luciana se acerque a él. ¿Sí me hago entender? Y Luciana Sí. se acerca a él desde una postura femenina, o sea, no que esté buscando al macho, sino que lo que salga ahí es más una iniciativa del Señor para que él siga siendo el personaje central, pero él desde su ser de mujer y ella desde su fascinación con ella misma, algo así. Sí me hago entender, porque es que la manera como está planteando rompe toda la historia. No, porque yo también me parece como muy interesante, ¿cierto? Pero entonces podría ser. No. Espérate un momentico, Piedad, que hay unas intervenciones. Alex iba a decir algo y Henry también pidió la palabra. Alex, ¿o es suficiente con lo que escribiste? No, que iba a decir, se me fue la otra idea, sí, por eso escribí una, que desde uno ve en el Gilgamesh que hay una como una labor transformadora de la mujer en respecto con los hombres. Incluso se habla de una sacerdotisa que por medio del sexo, y hablan del sexo, y hablan como que uno de los personajes es civilizado, es como un animalito en el monte, y esta mujer lo coge y lo civiliza. Entonces, incluso desde esa obra, pues que es como reconocida como una de las primeras obras de la literatura occidental, se plasma ese papel como de la mujer transformadora del hombre. Y la otra idea era relacionada, era la pregunta, yo quería preguntarle a Piedad cuántos años habían transcurrido entre la escena de lo que pasó en la casa de este señor y toda la historia en la alcaldía y la inauguración de la capilla, y cuando se vuelven a encontrar en el futuro. ¿Cuántos años pasaron ahí? Pues yo lo ubiqué que eran muchos años, porque él de todas maneras cuando ella lo conoció tenía 50, ¿cierto? Y ella era joven. Entonces tú hiciste bien el cálculo y dijiste, bueno, cuando se volvieron como a encontrar, ella podría tener 50 o más y él ya estaba muy anciano. Entonces ya una persona después de la 70 que vos has dejado de ver muchos años, no es fácil identificarla. O sea que se han pasado por ahí entre 20 y 30 años. Sí.
Tú dices que 15. Sí, sí, yo le voy a poner más años para que quede más verosímil el tema. Y Entonces, muchas ahí gracias, está. Alex, porque es verdad el tema de la temporalidad, esos elementos que puse desdicen, lo desvirtúan. Lo del YouTube y lo Sí, del sí, Uber. sí, sí, lo voy a organizar.